Bueno, varios oyentes que nos están escribiendo y entre ellos está el diputado Vega que me envía este audio que vale la pena escuchar. Está conceptualmente enganchado con lo que hicimos como editorial, lo que comenzamos a hablar en este programa, a desarrollar, que es el tema de educarnos para ser libres, ¿no? Educarnos en la libertad, educarnos acerca de qué significa la libertad dentro de o en el marco del Estado de Derecho, qué es en definitiva vivir en la libertad republicana, qué es una república, el arte de tomar decisiones, los intereses que muchas veces se contradicen entre sí, intereses de un grupo social y de otro, pero estaba ese gran concepto de Hegel, ¿no? que después también lo podés ver en varios autores, que son de algún modo los faros que indicaron cómo construir la sociedad moderna, y pensaron como nadie pensó en la historia de la humanidad: construir una sociedad que ampare las libertades individuales, construir una sociedad sobre la base de la autoridad de la ley y no de las personas. Fíjate vos, eso nunca lo... ¿no? A ver, para ser claro, como si habláramos entre amigos, nunca le dio la cabecita al ser humano para eso. No le da. Sin embargo, le da para pensamientos grupales, colectivistas. Ahí sí, porque tenemos milenios de, digamos, grabado en nuestro disco duro, milenios de comportamiento gregario, tribal, clánico. Entonces las ideas colectivistas prenden rápido, emocionalmente las reconocemos rapidísimo, las podemos rápidamente comprender, si bien son una falacia, Y ese esfuerzo de conocimiento que la humanidad hizo, algo así como una etapa, si querés, de un gran salto cualitativo en el conocimiento de la realidad. Yo te diría que desde el Renacimiento hacia allá, después lo que se llamó la Edad Moderna, en esos siglos XVIII, XIX y el XX, con esos siglos del racionalismo, de la Ilustración, el enciclopedismo, donde el ser humano se dio cuenta que tenía que apelar al conocimiento científico, que era el conocimiento científico el que lo iba realmente a emancipar. Lo que decía hace un rato el doctor Dalkevicius, es la educación en conocimiento, la educación en ciencia, la educación en filosofía académica, la educación en cualquiera de las ciencias, te va a liberar, la verdad los hará libres. Y el ser humano entendió que tenía que racionalizar sus métodos de vida, tenía que racionalizar su convivencia social, y así fuimos desarrollando una sofisticada tecnología, como diría Alvin Toffler, hoy citado. Eso lo explica en su obra monumental, La Tercera Ola. Es un libraco, pero vale la pena. Cualquier capítulo que agarres te va a conmover, te va a mover en perspectiva, en percepción de la realidad en la que estamos, y es muy vigente lo que planteó, como también, por ejemplo, podés leer a Tom Wolfe o a grandes escritores que te van a estar diciendo todavía en qué humanidad estamos viviendo. Alvin Toffler decía que la sofisticada tecnología que el ser humano creó, la más compleja de todas, es el Estado de derecho, porque es racional, eminentemente racional. Para muchos es aburrido, porque hay que estudiar, hay que entender de qué se trata, hay que saber algo por lo menos de economía, como hablamos acá con el economista Caumont, hay que entender por lo menos básicamente los parámetros económicos, digamos la dinámica económica, los efectos dominó de una decisión económica determinada. Tomás una decisión y después va a provocar un montón de efectos, como nos explicaba Frédéric Bastiat. El gran economista es aquel que ve los efectos casi invisibles, no la otra cara de la moneda, sino de pronto las monedas que no van a estar, por mover algunas monedas. El efecto que no se ve fácilmente pero que va a venir. Bueno, ese es el arte mayor de tomar decisiones, ser previsor de lo que va a venir como consecuencia cuando se toman decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a volver al tema de ese, digamos, enconado y obsesivo planteo de una oposición para mí responsable que sigue insistiendo y malversando el concepto de la restricción de actividades económicas como si hubieran un montón de actividades cuando ya no las hay en el país y que están funcionando los básicos motores para que no se apague todo, pero ellos hablan, fíjate vos, qué imagen tan negativa, ¿no? Bajar la palanca
total, ¿no? Bajar la llave general, apagar todo, apagar, suena a oscuridad, a muerte, apagar, bajar la llave general. Y te dicen que es en pos de la salud pública, con este componente terrible de incertidumbre, donde hay mutaciones de cepas y un comportamiento todavía errático del virus. Y hablan de renta básica. Mirá lo que dice el diputado César Vega respecto a este tema, a modo de un testimonio. ¿Cómo anda, Rubén? Acá tuve unas muchachas alemanas que andan por el mundo, ¿vio? Y ella estaba re caliente porque la hermana le daban renta básica, la hermana se pasaba renta universal por no hacer nada, se pasaba tirada en la cama, drogada. Efectivamente parece es un experimento. Y ella dice, yo tengo que trabajar y mi hermana no trabaja. Gracias, César, por el testimonio. Sí. Es así, César. Sin ir más lejos, yo cuando venía en el ómnibus para acá, para la radio, una muchacha hablando con otra comentaban lo mismo respecto a un muchacho que conoció. Y le decía, él me dice que no le gusta trabajar, que no le gusta trabajar, que ahora vendió la moto que tenía, que vende cosas, que no le gusta, que no busca trabajo, y que además como el padre trabaja en la OCE, creo que era, y tiene un salario importante, bueno, el padre le pasa plata, y bueno, le dice la otra muchacha, por lo menos es sincero, y se reían. Yo cuando escucho esas cosas, ellas se reían y lo comentaban como si fuera una cuestión banal, sin importancia. Y esa muchacha de pronto está proyectando cierto amorío, tiene cierta atracción por ese muchacho que le está confesando descaradamente que no le gusta laburar. Esa es la sociedad que se fue generando. Pero no es un hecho aislado, ¿eh? Lo ves todo el tiempo lo ves. Lo ves hasta en influencer, que vos decís, ¿y qué aporta este influencer con ese mamarracho de aspecto y diciendo 3 palabritas y con un ritmo obsesivo que no es música? O diciendo un montón de estupideces y llenándose los bolsillos de dinero. Y estamos en una sociedad así. Y esa sociedad además está muy fogoneada todo el tiempo por determinadas prédicas políticas que pretenden siempre encaramarse en el poder del Estado y después gobernar desde esa concentración de poder, tratando de no irse más. Mirá Argentina cómo está. Pero cuando se van, ¡oh!, agárrate porque hay una furia, no van a asumir el duelo, y empieza la furia, y empieza el encono y el resentimiento, y empiezan los planteos que cuando vos apenas razonás un poco decís, pero esto no tiene ningún asidero. Y además están haciendo de algo banal, lo instalan en la opinión pública como un problema y como un ejercicio democrático del libre y legítimo derecho de oposición. Y están hablando de que se viene un paro y a su vez la FUS dice que no, porque claro, evidentemente se ve que algún asesor legal le dijo a Bermúdez, mirá que se va a complicar porque es servicio esencial y bajo pandemia parar los vacunatorios en un país que está abocado a una campaña vacunatoria bajo esta economía de guerra y la población que cae como moscas, me parece que no responde a la realidad y además es un servicio esencial. Es básico, está en la tapa del libro. Paro bajo pandemia. ¿Y paro por qué? Y porque hay mucho desempleo y la gente gana poco. Bajo pandemia ahora esto es pertinente ahora en este contexto. Pero esto de los bajos sueldos, de la cantidad de desempleo, de la inflación galopante, del endeudamiento, eso viene de años, no es de ahora. Eso no lo sabían antes, eso viene de antes. Es como decía Ronco, es como si te agarrás lamentablemente el virus y te pega mal porque vos venís con un organismo muy enfermo, porque venís comiendo horrible, sedentario, entonces ya tenés un proceso inflamatorio, inflación, ¿no? Tenés un endeudamiento con tu salud tremendo y además, por si fuera poco, te viene fulano de tal, el virus, el huésped, a cobrarte un precio además, a probar a ver cómo está de salud. Y vos ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir al médico que le haces paro porque no te atiende bien? Yo qué sé. Es toda una locura lo que están planteando. Es toda una locura. Porque están planteando cosas como si estuviéramos en una época de normal situación económica, de funcionamiento normal, de apertura de mercados, de una economía funcionando a pleno. Cuando acá se está
gestionando económicamente el país sobre la base de la dificultad, se está gestionando el déficit. Inclusive en economía se sabe que cuando hay una administración que fue fracasada, que dejó deficitario a un país, y no lo deja deficitario, digamos, de cara a una proyección de infraestructura y de rápida productividad que va a amortizar la deuda, sino que lo deja endeudado al país y deficitario porque gastó en los gastos corrientes, es decir, en los presupuestos para pagar sueldos, porque fundió empresas públicas, porque las endeudó, porque metió un montón de empleados, porque hay salarios muy altos en comparación con los salarios privados. Todo eso era pedido de deuda, gestionando pedido de deuda, pedir deuda, es decir, endeudarnos para los gastos corrientes, No era para infraestructura, no era para generar alguna empresa nueva, para hacer digamos, una red nueva de carreteras, de rutas, de caminería, no, alguna cosa ahí en fibra óptica que no está del todo bien, además el interior muy deficitaria. Entonces, viste, claro que hay que educarse y hay que informarse mucho, y hay que informarse en cuanto a todo un contexto hegemónico de un relato que hegemoniza culturalmente el pensamiento, pero que nada tiene que ver con la realidad económica, política, cuando se la tiene que aplicar profesionalmente, con responsabilidad. Y por supuesto que en ese marco podés discutirla y tenés tus críticas y está bien, pero desde esa lógica, no desde la contraposición por sí misma. No hay propuestas, siempre lo mismo. Restricción, renta básica, restricción de actividades, renta básica. Encerrate, se funden todos ustedes porque el Estado te va a pagar. No, no te va a pagar el Estado. El Estado no es tu fábrica empleadora. Bueno, nos vamos. Venimos mañana a partir de las 10 de la mañana y por supuesto para tratar estos temas y a través de distintos aspectos, mañana con el diputado Felipe Schipani, que está candente ese tema con FENAMPES. También va a estar con nosotros Conrado Rodríguez y también Ana Filippini de Mous. Así que mañana a partir de las 10 estate ahí, bien atento, porque tenemos que saber en dónde estamos. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy. Radio Nacional.